Muy buenas tardes a todos. Pues hoy, ahora a mí me toca y tengo el gusto de presentarles el tema de sarcomas uterinos, hablando ya un poco más acerca de la patología, pero ahora maligna de útero específicamente. Y este es un tema muy interesante y complejo porque se relaciona mucho con la sintomatología de la que ya dio seguramente está Moni, Nadia y pues los demás compañeros, ¿no? Pero pues bueno, vamos a empezar con el tema. Primero, pues es muy importante hablar de los objetivos. Nosotros qué vamos a aprender con la clase del día de hoy. Bueno, pues principalmente vamos a aprender sobre la definición y la forma en la que se clasifican estos sarcomas uterinos. También es muy importante resaltar que pues este tipo de patología va a ser muy agresiva, entonces pese a que no es tan común o pues llega a ser hasta rara, pues es muy importante tener esto en mente. Vamos a verlo la forma en la que se diferencian con otros tipos de patologías como lo puede ser el cáncer endometrial o el leiomioma. Vamos a analizar como en todas las exposiciones que hemos visto a lo largo de todo el curso, los factores de riesgos que pueden presentar los pacientes que orillen a que puedan obtener esta patología, la epidemiología y nosotros como médicos en formación, qué herramientas podemos hacer uso para poder realizar un diagnóstico pertinente y adecuado, ¿no? También vamos a aprender obviamente sobre qué nosotros podemos hacer en cuanto al tratamiento y pues cómo se va a correlacionar con las vías de diseminación y también qué correlaciones anatómicas tiene con pues ahora sí que toda la morfología uterina. Continuando, pues, ¿qué son los sarcomas uterinos? Bueno, un sarcoma uterino es un grupo que, como bien ya se mencionó, es raro y heterogéneo de neoplasias malignas mesenquimales. El origen de estos, pues, va a ser, pues, como su nombre lo dice, en el cuerpo uterino, principalmente en el miometrio o también pues dependiendo pues, de la subclasificación o del tipo vaya, sería también posible que fuera en el estroma endometrial y no en el epitelio endometrial porque pues esa sería digamos la diferencia de la que con la que podemos hacer un hincapié de un sarcoma uterino a un adenocarcinoma endometrial, por ejemplo. El comportamiento que va a tener este sarcoma va a ser como un tumor de tejido conjuntivo. Es por eso que pues es muchísimo más agresivo y tiene una tendencia mucho mayor a poder diseminarse por una vía hematógena. Eh, pues igual en cuanto a características más específicas, normalmente este hallazgo se da pues por un accidente, fue por hallazgo incidental por medio de otros abordajes o quirúrgicos como lo puede ser la histerectomía simple. También este tipo de patología tiene un componente genético asociado con mutaciones en RB1 y PTEN y pues bueno, eso sería más o menos para dar una pequeña introducción después de qué es este tipo de patologías, ¿no? Ya procediendo a los subtipos principales que hay tres, que pues los podemos dividir en el leiomioma sarcoma de uterino, que pues este sería el más frecuente, el sarcoma del estroma endometrial o el adenosarcoma. Entonces, pues como ven, vamos a tener tres posibles opciones. Es muy importante que cada uno de nosotros entendamos que el el sarcoma uterino no es una sola enfermedad, sino una familia de tumores con una biología, pronóstico y pues un tratamiento distinto, pues dependiendo de cada una de las situaciones en las que nos encontremos, ¿no? Y pues bueno, ya hablando específicamente sobre cada uno de ellos, pues podemos saber que este tipo de neoplasias pues van a ser un poco sensibles, el origen pues es biometrial, no endometrial y pues también pues por ello vamos a tener que utilizar el diagnóstico por medio de una biopsia para poder avanzar a una confirmación más histológica y pues ya a través de la patología de cada uno pues tener ya digamos un diagnóstico más certero, ¿no? En cuanto a epidemiología, es relevante mencionar que pues los sarcomas uterinos pues son poco frecuentes, o sea, son poco frecuentes, pero pues debido a esta agresividad y pues gran potencial destructor, digamos, y de diseminación, es importante que nosotros los conozcamos. En conjunto representan aproximadamente entre el 1 al 3% de los cánceres ginecológicos y una pequeña proporción de las neoplasias uterinas malignas. Eh,
También es importante tener en mente que es la dificultad en la que nosotros nos vamos a afrontar es para diferenciarlos preoperatoriamente de los leiomiomas. Suelen diagnosticarse sobre todo en mujeres de mediana edad y posmenopáusicas con una edad media en la quinta o sexta década de la vida, aunque pueden presentarse un poco antes. El leiomiosarcoma uterino es el subtipo más frecuente y tiene mal pronóstico aun cuando parece localizado el diagnóstico. Entre los factores de riesgo más reconocidos están la radioterapia pélvica previa y el uso del tamoxifeno. Este último pues está más vinculado con ciertas investigaciones que se han dado en la FDA y pues por medio de otros organismos en donde pues se ha visto una fuerte correlación y un aumento del riesgo de neoplasias uterinas, incluyendo pues este tipo de sarcomas. Aunque pues la asociación que se ve con este fármaco pues es un poco menor comparado si la comparamos con otros fármacos como lo puede ser pues otros tipos de su familia y también asociado con otro tipo de patologías en un número mayor como lo puede ser el cáncer endometrial. Ya pasando a la parte de la fisiopatología, lo dividí en cuanto a, digamos, a cada uno de los subtipos o de las clasificaciones en las que nos vamos a encontrar. Si empezamos con el leiomiosarcoma uterino, podemos ver que se origina principalmente de células del músculo liso del miometrio y se caracteriza por una biología muy agresiva, con una inestabilidad genómica muy compleja, una alta tasa mitótica, necrosis tumoral y una tendencia a la diseminación hematógena, especialmente a otros órganos, principalmente pulmón, hígado y peritoneo. No se considera una degeneración maligna habitual de un leiomioma benigno. Y pues en la práctica la mayoría surge de nomo. Entonces, pues cosas que tenemos que tener en mente, pues esta parte de que pues se da de forma pues de novo. El origen pues es de musculatura lisa del miometrio y pues estas características de las que ya hablamos y pues como pueden ver la diseminación que va a tener es hematógena, entonces pues ahora sí que las posibilidades de diseminación a donde se pueden ir pues aumenta muchísimo más a otros tipos de diseminación como seguramente pues ya lo hemos visto en otras patologías que ya han expuesto otros compañeros, ¿no? También es importante mencionar que la recurrencia esta es muy alta, pues entre un 40 y un 70% de pacientes a 3 años del diagnóstico muestran recurrencia o una recidiva. Y pues bueno, eso sería por parte del leiomiosarcoma uterino. Ya pasando ahora al sarcoma del estroma endometrial, es muy importante mencionar que este se origina del estroma endometrial, pues como su nombre lo menciona, ¿no? Y lo dice. Estos se dividen en dos, de bajo grado o de alto grado. Los de bajo grado suelen tener un crecimiento pues mucho más indolente, tienen una mayor expresión de receptores hormonales y una mejor respuesta a estrategias endócrinas. Y pues por su contraparte los de alto grado y también pues algunos que son indiferenciados muestran una mayor agresividad, un crecimiento infiltrativo y pues por ende un peor pronóstico. También pues se va a relacionar mucho hasta un 85% a receptores hormonales. Y pues en realidad pues es un poco más común, pues ya quedamos que de por sí el porcentaje pues no es tan común, comparado por ejemplo con otros subtipos, pues sí llega a tener se ha visto un mayor porcentaje de pues presencia con un 21% de casos. Y pues ya por último, pues ya llevamos dos de tres, ¿no? Ya el tercero sería el adenosarcoma. El adenosarcoma, pues en cuanto a su fisiopatología y pues las características que este tiene, pues es muy relevante saber que pues es un tumor mixto. Entonces, pues si es mixto va a tener dos componentes, ¿no? Un componente glandular benigno y un estroma maligno. Su agresividad aumenta cuando existe en especial un sobrecrecimiento sarcomatoso, una invasión miometrial profunda o inclusive una extensión extrauterina. Y pues sí, que nosotros queremos englobar un poco, pues ya lo que hemos analizado de estos tres subtipos de sarcomas uterinos, podemos llegar a ciertas conclusiones que pues ¿cuál serían? Pues sería que en términos fisiopatológicos pues de forma muy global el sarcoma uterino es relevante y que pues para que nosotros lo conozcamos porque invade localmente el miometrio y estructuras pélvicas, tiene una alta capacidad de recurrencia y sobre todo en el leiomiosarcoma este puede
metastizar, perdón, por vía hematógena más que la linfática. Entonces, pues la forma en la que, pues digamos, va a poder recorrer o sea, la distancia es mucho más rápida y pues inclusive pues puede hacerlo pues a otros órganos, ¿no? A otras, pues sí, a otros aspectos anatómicos. Ya en cuanto al cuadro clínico, ya pues hasta arriba pues se menciona que suele parecerse a una presentación clínica de los leiomiomas uterinos, que pues de por sí pues es una patología benigna, ¿no? Recordar que pues ahorita que estamos hablando de los sarcomas, pues nos encontramos en un tipo de patología que esta es maligna, ¿no? Entonces pues como todo en medicina, si nosotros empezamos a tener un cuadro clínico que es muy parecido a otros tipos de patologías, se nos puede dificultar mucho pues poder dar en el blanco y saber cuál es el diagnóstico pues verdadero, ¿no? Entonces, pues por eso es muy importante tener en mente pues la presentación clínica que va a tener los sarcomas uterinos. En cuanto a la sintomatología, pues nosotros principalmente lo que vamos a tener es un sangrado uterino que es anormal. Va a haber un dolor pélvico, se va a inclusive sentir la presencia de una masa pélvica uterina que pues por este efecto de masa va a llevar a que existan otros tipos de síntomas como lo pueden ser compresivos a nivel rectal o de vías urinarias, ¿no? Que igual ya hemos visto un poco en otros temas, pues cómo afecta este crecimiento en masa, pues no solamente ahorita pues en un proceso como lo puede ser un tumor, sino pues inclusive en el proceso fisiológico pues del embarazo, ¿no? Y también pues un dato extremadamente importante, que nosotros veamos que hay un crecimiento uterino que es rápido. Tenemos que tener en mente y pensar de forma muy rápida y audaz que si tenemos un mioma que crece rápido, sobre todo en una paciente que se encuentra en el periodo de la menopausia y además esta paciente tiene un dolor, un sangrado normal, son indicativos y nos tiene que llevar a que nosotros sospechemos que muy posiblemente nos estemos enfrentando a un sarcoma. Entonces, pues acuérdense, un sangrado uterino anormal, la masa pélvica o uterina y pues el dolor pélvico. Siguiente, pues vamos a avanzar, pues a mencionar más que nada ciertas claves que podemos tener para poder orientar para saber a qué subtipo pues nos estamos enfrentando. Pues de forma muy puntual, si nosotros nos encontramos con el leiomiosarcoma, pues este se asocia más a una masa miometrial y para la presencia de un sangrado y pues del dolor, mientras que el que es del estroma endometrial se asocia más a un sangrado uterino anormal, a un crecimiento infiltrativo y también pues puede simular pólipos. Entonces pues recuerden, o sea, hay que ir viendo de descartar el cuadro clínico y más adelante vamos a ver ahora sí cómo se realiza el diagnóstico pertinente para poder saber pues la patología, ¿no? Y ya por último el adenosarcoma muy normalmente se presenta como una lesión polipoide intracavitaria y también pues va a tener como en las demás patologías pues la presencia de gran sangre, de un sangrado abundante o pues igual inclusive puede ser un poco pues moderado digamos y ahí les pues como pueden ver debajo de estas claves que pueden ser diagnósticas vamos a poder ver algunas imágenes relacionadas a estos tipos de sarcoma. Entonces pues si pueden ver inclusive ya se ve en la mayoría de ellas pues como un cambio morfológico muy pronunciado y que pues que podemos pues observarlo, ¿no? A simple vista. Ya pasando al diagnóstico, con nosotros como médicos, ¿de qué herramientas podemos hacer uso para poder pegar en el blanco y darle al diagnóstico de los sarcomas uterinos? Bueno, debemos de sospechar sobre todo en aquellas pacientes que presentan pues un sangrado uterino anormal, que tienen un dolor pélvico desproporcionado y también pues inclusive pues hallazgos inusuales que hayan durante una cirugía, por ejemplo, por otras patologías como lo puede ser la miomatosis uterina, ¿no? Y también pues este crecimiento uterino muy rápido de masa pues que tenga una progresión pues considerable también nos tiene que orientar a que pues sea este tipo de enfermedad. También podemos hacer uso de ya cuestiones imagenológicas, que en este caso pues podremos hacer uso del ultrasonido como medio inicial, pero sin embargo pues este llega a ser poco específico o también podemos hacer uso de la resonancia magnética pélvica, que pues en este caso este sería el mejor estudio y a nivel pues visual lo que nosotros podríamos ver son unos bordes irregulares, también cierta heterogeneidad y también pues hallazgos de necrosis.
Es importante mencionar que la ecografía transvaginal suele ser el primer estudio, pero pues ya vimos que pues llega a ser un poco pues no tan pertinente como lo puede ser la resonancia magnética, ¿no? Porque con frecuencia no logra diferenciar pues de forma adecuada el leiomioma degenerado pues de un sarcoma. Y pues ya, pues la resonancia magnética pélvica sería el más útil. Y pero pues aún así es importante saber que pues que aún teniendo la resonancia magnética, esta no confirma por sí sola el diagnóstico, o sea, tenemos que hacer uso de otras cosas para poder ya decir que nos estamos enfrentando a un sarcoma uterino. Y pues bueno, ya pasando más a la parte histológica pues, o de histopatología, algunos criterios clásicos que pues nosotros vamos a poder ver a nivel pues patológico sería una alta tasa de mitosis, una necrosis tumoral y una atipia celular. Entonces ya en este caso la histopatología sería el gold standard porque a partir de que pues bueno, ya por medio de estudios de imágenes ya vimos que pues puede ser un sarcoma uterino. Ya se realiza la biopsia y se hace ya toda la parte histopatológica y ya con todo esto ya nos arroja estos criterios clásicos del leiomiosarcoma. Entonces pues ya ahí sería el gold standard, ¿no? Entonces pues ya podemos decir que nos estamos enfrentando a un sarcoma uterino y pues ya sería ver inclusive cuál de los tres nos estamos enfrentando. Y también pues bueno, la biopsia pues es muy útil si se ve comprometida la cavidad y pues es normalmente frecuente después de realizarse una histerectomía. Porque pues si ya se realizó el abordaje y todo, pues ya ya se metió la paciente en quirófano, pues no está de más pues sacar la biopsia, ¿no? Y pues ya podemos ir viendo de tener ideas más claras. Y pues también después se pueden hacer estudios de extensión para buscar justamente esta diseminación hematógena y pues si hay datos de metástasis pues a otros elementos anatómicos, ¿no? Como lo puede ser los pulmones o inclusive ciertos pues partes de la vía gastrointestinal. Después pasamos y pues podemos ver unas imágenes que ya aquí pues serían en estudios imagenológicos. En este caso nos encontramos en un contexto en donde se encontró un leiomiosarcoma en una mujer de 52 años. Aquí podemos ver tres imágenes, ¿no? La A, la B y la C. En la imagen A pues en las tres podemos ver este caso. Se puede ver una imagen sagital, pues en T1, que pues sería en la imagen A, una imagen que pues es ponderada en T2 en la imagen B y pues se puede ver igual con contraste de gadolinio y una supresión de grasa. En la imagen C se muestra un marcado aumento del tamaño del útero debido a pues a este tumor y pues el efecto de masa que se va a estar ocasionando, ¿no? En este caso se ve un tumor que pues es biometrial heterogéneo. Vayan viendo de correlacionar todo lo que hemos mencionado hasta lo que llevamos de la clase. La lesión presenta hiperintensidad central en la imagen, entonces pues en T1 por ejemplo que sería en la A, entonces pues esto se puede atribuir a una posible hemorragia que pues tiene una extensión muy avanzada. También se puede ver una zona central que tiene una alta señal en la imagen por ejemplo en T2, ¿no? Que sería la B y que pues se representaría una necrosis quística. Y pues como pueden ver, ¿no? Igual ahí se puede ir analizando un poco las características que vamos a ir viendo, ¿no? Igual se pueden ver zonas centrales irregulares con que estas tienen una baja intensidad de señal, que serían donde se ubica el asterisco, que en este caso sugiere una necrosis tumoral que es muy extensa. Y pues bueno, sigamos. Ya pasamos la parte de todos los estudios de imagen y pues aquí les puse una imagen pues de histopatología, ¿no? Entonces pues se ve la comparación ahí perfecta entre un leiomioma y un leiomiosarcoma. Podemos recordar que este hallazgo histopatológico pues sería el gold standard para pues saber que nos estamos enfrentando a un sarcoma uterino y pues de los criterios clásicos recordemos que es que está la presencia de una alta mitosis, una necrosis tumoral y una atipia celular. También pues estas lesiones son únicas con áreas de necrosis coagulativas. Y pues bueno, si la biopsia pues es muy útil si el tumor compromete la cavidad y pues muchos casos pues se realizan después de una histerectomía por una sospecha benigna, que pues igual ya fue mencionado, ¿no? Y pues bueno, ya pasemos al tratamiento. Ya en cuanto al tratamiento es muy importante saber pues
cuáles son las alternativas a las que vamos a poder tener con nuestros pacientes, ¿no? Es muy importante porque hay un procedimiento pues quirúrgico que pues sería pues la morcelación, ¿no? En donde pues se introduce equipo médico y pues ahora sí que pues se va destruyendo o cortando por partes pues lo que queremos cortar, o sea, el elemento que queremos cortar. Entonces, pues la morcelación de una masa uterina, pues que presuntamente puede ser benigna, porque pues acuérdense de que se parece mucho el cuadro clínico a otras patologías benignas como son el leiomioma. Si nosotros hacemos el proceso de morcelación, esta puede diseminar a una enfermedad, en especial si esta se encuentra como un sarcoma oculto. Entonces, pues si está escondido y nosotros empezamos a morcelar y así, pues se puede inclusive diseminar más. Es por eso que el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia insiste mucho en que pues tiene que haber un cuidado muy de cerca y pues ahora sí que con pasos firmes para si es que se plantea la opción de realizarlo por medio de la morcelación. Ahí en las imágenes podemos ver representado pues todo este proceso. Igual, pues es súper importante saber que pues el tratamiento va a depender mucho del subtipo, de la resecabilidad y del estadio. Entonces, pues como todo en medicina hay que ser muy, individualizar cada uno de los casos y pues tener en mente que pues la piedra angular o pues el eje guía del tratamiento pues va a ser la corrección por medio de cirugía para poder reseccionar pues esta parte, ¿no? El tratamiento pues va a depender de muchas cosas, de ciertos elementos a los que pues nos vamos a afrontar, pero pues bueno, la cirugía viene siendo la base. Va a haber diferentes opciones quirúrgicas, de abordajes quirúrgicos en los que en los que se va a encontrar la histerectomía total. También pues una resección en bloque, porque pues como su nombre lo dice, pues es ir cortando pues por partes, ¿no? Y pues es importante mencionar que se tiene que evitar una fragmentación tumoral. En cuanto a la oforectomía, es relevante que nosotros tenemos que individualizar mucho pues cada uno de los casos y pues es mucho más relevante esta vía terapéutica en aquellos tumores que pues son de tipo hormonales. También pues como en otras patologías malignas podemos hacer uso de radioterapia, que pues esto ayuda a que la recurrencia local disminuya, pero sin embargo pues en otros hallazgos que se han dado pues por otros organismos se ha visto que en realidad no existe una mejoría en la supervivencia global pese a pues este abordaje. Y pues también otros tipos serían la quimioterapia, que pues se da sobre todo en los momentos o escenarios en donde pues hay una enfermedad que es recurrente o pues muy avanzada, y pues es importante que pues que podemos hacer uso en dados casos como por ejemplo un sarcoma de estroma endometrial, que pues se busca pues no hacer uso de otros tipos de alternativas como lo pueden ser los estrógenos, ¿no? También vamos a tener dos esquemas en donde pues vamos a hacer uso de fármacos como la doxorubicina, la gemcitabina o el docetaxel, perdón. Y pues hormonoterapia, que también pues la tenemos ahí como una alternativa, pero pues en el sarcoma del estroma endometrial. Y bueno, si pasamos a la siguiente imagen, pues seguimos en toda esta parte del tratamiento, y pues aquí se ejemplifica muy bien pues la forma en la que se puede dar este abordaje con una histerectomía total, una histerectomía si esta es radical, o una histerectomía total con una salpingoforectomía. Entonces pues como lo pueden ver, tenemos muchas alternativas que podemos y muchos caminos que podemos tomar. Entonces pues hay que ir conociendo muy bien qué indicios o qué características muy particulares nos van a ir orientando hacia qué camino tomar. Y pues bueno, pues si me tuviera que quedar con algo del tratamiento, tal vez sería que pues que el tratamiento estándar inicial para esta enfermedad pues que llega a ser en un inicio localizada, pues sí podría ser una histerectomía total, porque pues en general la resección pues debe hacerse en bloque y pues evitar la fragmentación tumoral.
También importante saber que en varios subtipos la linfadenectomía pues no se realiza de forma rutinaria si no hay una sospecha ganglionar, porque pues la vía de diseminación que normalmente van a tener, cual quedamos que era, pues por medio de una vía hematógena, ¿no? Entonces pues no suele ser predominantemente linfática si se compara pues con otros, ¿no? En especial con el leiomiosarcoma. Y pues bueno, sigamos avanzando. Ya casi por terminar, pues como lo pueden ver, es una presentación que pues que no es tan amplia como lo pueden ser otras presentaciones que ya hemos visto, pero pues en cuanto a la patología, pues digo, perdón, el pronóstico va a depender mucho del subtipo histológico, del grado tumoral, de la invasión, de muchos factores, inclusive de que si haya cosas que nos impidan a que se pueda dar una posibilidad de una resección completa, ¿no? Entonces, pues para hacerlo muy puntual, quedamos que el leiomiosarcoma uterino, pues este va a ser muy agresivo, ¿no? Entonces, pues este va a tener normalmente un pronóstico pues no muy favorable, además de que la recurrencia es muy elevada, aun cuando se diagnostica en estadios muy tempranos. En el adenosarcoma, pues pues el pronóstico va a ser muy variable porque depende de si existe un sobrecrecimiento sarcomatoso que empeore, además de una invasión miometral profunda, una extensión extrauterina. Entonces, pues como pueden ver, si estamos bajo estos hallazgos, pues obviamente empeora muchísimo más y en gran medida el escenario. Y ya pues por último el sarcoma del estroma endometrial de bajo grado, pues pues va a tener en comparación de los otros que ya mencionamos un mejor pronóstico, además de que pues la tasa de supervivencia aumenta bastante, aunque puede recurrir tardíamente, además de que pues el curso y pues el progreso que va a tener todo este subtipo va a ser de tipo indolente. Y pues ya, por ya casi terminar, en cuanto a las conclusiones o aspectos high yield que hay que tener en mente, pues, y que pues creo que es muy relevante que ustedes se lleven, es que los sarcomas uterinos, pese a que llegan a ser muy raros, es muy importante que nosotros los conozcamos por la alta tasa de agresividad que estos van a tener. Es un reto diagnóstico muy relevante para todos, porque pues quedamos que la sintomatología se puede confundir o comparte sintomatología más bien con con otras patologías que inclusive pueden ser benignas, ¿no? Entonces pues imagínense que confundamos una benigna con una maligna, entonces pues hay que tener, bueno, hay que estar muy pistolas para poder saber pues cuál es, ¿no? Y saber el abordaje diagnóstico y el tratamiento para poder darle a nuestros pacientes una posibilidad de tener una mejor calidad de vida y pues pronóstico, ¿no? O un futuro mejor. El crecimiento uterino es muy rápido y hay que considerar que la población pues donde se va a presentar más los sarcomas uterinos pues obviamente van a ser a las mujeres, pero sobre todo aquellas que se encuentren en etapas de la menopausia o posmenopáusicas. Entonces, pues si nosotros tenemos una paciente en estos periodos bueno, en esta etapa de su vida o en este estado y que además se presenta un crecimiento uterino rápido, pues este es un dato de alarma que nos tiene que prender ahí nuestro foco en la cabeza y decir, posiblemente nos estamos enfrentando a un sarcoma uterino. El diagnóstico definitivo es por medio de ya la parte histopatológica, pero pues podemos hacer uso de otras herramientas diagnósticas como lo puede ser el ultrasonido o una resonancia magnética. Y pues síntomas claves que vamos a tener que recordar pues son este crecimiento uterino rápido, un sangrado uterino anormal y la presencia de una masa pélvica. Pasando a ya la siguiente diapositiva. La cirugía pues sería como un tratamiento fundamental y pues sería la manera en la que pues se estaría erradicando pues este cáncer, ¿no? Entonces pues sería por medio de una histerectomía total. También recordar que si nosotros realizamos la morcelación uterina, el riesgo de que exista una diseminación va a aumentar muchísimo. Entonces hay que ir pues con paso firme y pues ir planteándonos si es la alternativa correcta o si tenemos que voltear a ver otras opciones que podemos pues con las que podemos hacer uso, ¿no? La diseminación principalmente va a ser por vía hematógena con afectación muy común a pulmón. Entonces pues como pueden ver, si no se diagnostica a tiempo, pues la posibilidad de desenlaces muy desfavorables pues aumenta bastante.
Y pues el pronóstico va a ir dependiendo de cada uno de los subtipos, ¿no? Entonces pues no es lo mismo enfrentarnos a un leiomiosarcoma uterino pues a los otros dos que ya analizamos. Y pues como casi en todo en medicina, el abordaje pues debe ser multidisciplinario, entonces pues no nos podemos enfrascar a que solamente una especialidad pues lleve todo, lleve, pues más bien como que sea la encargada de tener el seguimiento, sino pues que tenían que hacer uso de un equipo multidisciplinario en el que se van a encontrar oncólogos, ginecólogos y pues demás especialistas para poderles dar la mejor atención posible a las pacientes, ¿no? Y listo, ya pues sería todo de mi parte, ya concluimos el tema, pues como pueden ver era un tema que pues tal vez no tenía la mayor extensión comparado a otras patologías, pero pues es muy importante que lo conozcan. Y ya al final pues encontré mis fuentes bibliográficas. Debido pues a circunstancias no pude encontrarme hoy pues presentarles si es que pues si quieren ver la clase el día de hoy, pero pues les agradezco muchísimo la atención que me pusieron y de todas formas si tienen alguna duda pueden o externársela al doctor Martínez o inclusive a mí cuando me vean. Entonces pues sin más que añadir pues les agradezco mucho y pues hasta luego.